representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 21 de marzo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Mareada de abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy la comunidad internacional expresó su consternación por la detención de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado Juan Guaidó, la madrugada de hoy en un operativo de funcionarios del SEBIN. Tras la orden de un tribunal, su liberación inmediata e incondicional, exigieron Estados Unidos, la Unión Europea y países del Grupo de Lima. El representante especial del gobierno norteamericano para Venezuela, Elliot Abrams, advirtió que habrá consecuencias para los responsables. Naciones Unidas instó a Nicolás Maduro a revelar el paradero de Marrero. El abogado del jefe del despacho de Juan Guaidó, Joel García, aseguró más temprano que el dirigente político estaría en el helicoide. El presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que no lo van a intimidar y retó a las autoridades a detenerlo a él. Además, reveló que representantes del grupo de contacto de la Unión Europea están en nuestro país, al igual que la misión de Michelle Bachelet. Por cierto, 72 personas han sido detenidas con fines políticos mientras se encuentra esta misión de la ONU en Venezuela, según información que publicaba el Foro Penal Venezolano. Dos datos: las importaciones de crudo venezolano a Estados Unidos cayeron a cero por primera vez, con el impacto que esto tiene para nuestra economía, esto lo decimos nosotros, y acaba de ser condenada a 5 años la juez María Lourdes Apiuni, tal y como lo informó su abogado José Amalio Braquerol, un caso que le dio la vuelta al mundo por la violación sistemática de derechos humanos contra esta jurista. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos al diputado Winston Flores, diputado de Voluntad Popular por el Estado Vargas. Está con nosotros vía telefónica. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Jorge. Un gusto y bueno, un saludo a todos los oyentes de RCR. Un gusto conversar con nuestro invitado. Lo vimos, diputado, a las afueras de la residencia del diputado Sergio Vergara. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, lo que fue este allanamiento ilegal al margen de la Constitución de la Casa del Parlamentario y la posterior detención. Algunos hablan de secuestro de Roberto Marrero, jefe del despacho de Juan Guaidó. Lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Efectivamente, yo soy uno de los que habla de secuestro. ¿Por qué? Porque este es un régimen usurpador, estas fuerzas de seguridad del Estado, el SEBIN, son usurpadoras también, y cualquier orden o cualquier procedimiento judicial está fuera de lugar, está fuera de la Constitución y de las leyes venezolanas. A las 2:30 de la mañana, más de 60 efectivos del SEBIN, con más de 15 patrullas, camionetas, estaban en la organización Los Naranjos en Las Mercedes, en la casa del Sergio Vergara. Empezaron a romper la puerta, entraron por unas ventanas. El diputado Sergio Vergara se identificó, lo sometieron, lo colocaron boca abajo, uno de los funcionarios se colocó encima de él, hasta que minutos después entraron los fiscales que estaban presentes en ese procedimiento ilegal. Fíjense, cosas que hay que decir: aunque el procedimiento es ilegal, más ilegal es aún que la orden de allanamiento y de aprehensión que tenía la dirección de la casa de Sergio Vergara, el diputado, y no la de Marrero. Ellos son vecinos, son dos apartamentos que están continuos, y efectivamente Marrero le comunica, Sergio Vergara, el diputado, le comunica a Marrero que estaba el SEBIN en su casa, y en esos instantes es donde el hermano Marrero aprovecha para hacer los audios y explica lo que estaba sucediendo. Una vez que entran a la casa de Marrero, lo esposan, lo sacan a la fuerza y él logra gritarle a Sergio Vergara
que le estaban sembrando 2 fusiles y una granada. Bueno, todo un procedimiento ilegal, un procedimiento basado en la fuerza, donde no pudieron tocar la puerta, donde no pudieron ni siquiera hablarle al diputado. Todavía le piden disculpas por ese allanamiento de su inmunidad y por el maltrato recibido, y pues nuestro hermano Roberto Marrero, que se encuentra en el helicoide. Al final, lo más importante es decirle al usurpador que la Operación Libertad continúa, que nuestras fuerzas siguen para lograr el cese de la usurpación, que este suceso de hoy lamentable no nos va a parar en nuestro camino y en nuestra lucha, que hoy, estando todavía aquí la comisión de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, el régimen entre Maduro o Diosdado Cabello o cualquiera de ellos, no se sabe de quién vino la orden, pero estando aquí en esa comisión siguen demostrando todo lo que ha sucedido, que inclusive las declaraciones de ayer de Michelle Bachelet así lo confirman, los videos de las torturas en la DGCIN, y nosotros levantamos la voz para exigirle la libertad, que entreguen a Roberto Marrero, que lo tienen secuestrado, pero también hacemos al usurpador Maduro responsable del bienestar, de la seguridad física, que no sea torturado, que no sea dejado, como hicieron con el diputado Juan Requesén y como han hecho con tantos presos políticos. En definitiva, nuestra respuesta ante esto es la ofensiva política, la ofensiva hacia adelante, la Operación Libertad para Marrero, para Requesén, para todos los presos políticos, para todos los militares presos, Operación Libertad para Venezuela. Hoy el presidente Juan Guaidó entregó ayuda humanitaria y así seguiremos con la agenda pautada de protesta en calle, seguiremos haciendo cada una de las cosas que están definidas, porque pretendieron con el arresto de Marrero, el secuestro de Marrero, que toda la atención del mundo era fijada en esto y no en las torturas que se hacen en el DGCIN, no en la violación de derechos humanos y no en todo lo que ha recogido esta comisión de la alta comisionada de los derechos humanos. Diputado, si me permite, y perdón que lo interrumpa, porque la interpretación que ha hecho el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, es que, este es un mensaje dirigido hacia él, incluso hacia los miembros, los integrantes de la Asamblea Nacional. Tenemos un extracto de esta declaración que ofrecía más temprano, justo respondiendo a estos hechos irregulares ocurridos la mañana de hoy. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el diputado Guaidó. Yo quisiera su comentario. ¿Cuál es el mensaje? Que van a ir por mí, como diríamos en La Guaira. Dale. Dale, que la ruta está marcada. Cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, Operación Libertad, cerco diplomático, protección de activos. Y la gente lo sabe. ¿Cuál es el mensaje? Amedrentemos. Dale. Y la confianza no la da solamente que sabemos que contamos con la ciudadanía, que sabemos que contamos con la determinación de un pueblo y la confianza para generar y producir el cambio. No solamente la da, que contamos con el respaldo poderoso de más de 60 naciones del mundo, que estamos respaldados y amparados por nuestra Constitución, sino la da la certeza de que estamos haciendo lo correcto por cambiar a Venezuela, por salvar vidas, porque vivimos aquí tranquilos y felices, porque el riesgo que hemos sufrido durante años lo vale, porque el sacrificio que hemos pagado ya, estamos más que dispuestos a hacerlo, porque los que estamos aquí hemos entregado nuestra vida al servicio público, porque los que estamos aquí hemos entregado nuestra vida a Venezuela y la queremos vivir feliz y la queremos vivir tranquilos con nuestra gente, y hoy tenemos la posibilidad de salir a las calles, caminar con la frente en alto. Diputado, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo va a reaccionar la Asamblea si finalmente, accionan contra el presidente encargado Juan Guaidó? Lo escuchamos.
Bueno, en primer lugar, la Asamblea accionará bajo el esquema y la estrategia de Operación Libertad y con el pueblo en las calles, junto con la presión internacional. Y efectivamente, ratifico las palabras de nuestro presidente Juan Guaidó, porque eso está muy claro. El ataque a Marrero, al jefe del despacho, al que lo acompañó en la gira internacional, al que ha estado a su lado, fue un ataque a Juan Guaidó. Fue intentar dar un mensaje, y la respuesta de la Asamblea Nacional y de Juan Guaidó ha sido contundente. Nosotros estamos aquí haciendo el sacrificio para la libertad y no estamos aquí para retroceder ni un milímetro en los objetivos que se tienen que lograr. Entonces, en definitiva, vuelvo y repito, aquí estamos en nuestra agenda, que es la Operación Libertad de Venezuela, la Operación Libertad de Marrero, la Operación Libertad de Juan Requesén, de Cagabaripano, de cada uno de esos militares que está detenido en la división y que está siendo torturado. Diputado, hasta ahora han podido ver a Roberto Marrero, su abogado. Uno de ellos, Joel García, decía tener información de que, que confirmaría que está en el helicoide. ¿Qué puede decirnos? Mira, como siempre, estos procedimientos de secuestro terminan siendo de esta forma, donde no se puede ver nunca a la persona, los abogados no tienen acceso, el aislamiento, el hecho de que sabemos que está en el helicoide siempre es porque tenemos colaboración interna de funcionarios que nos avisan, que nos dicen todo lo que está sucediendo, pero como siempre están callados, están sin decir nada, sin permitir el acceso legal, y por eso es que siempre hemos sostenido que este tipo de procedimientos son secuestros, porque los únicos que no permiten ver a una víctima son los secuestradores. Entonces funciona de esta manera: violación constante de sus derechos humanos, violación de su Estado de Derecho, violación de la Constitución, y por eso es que estamos en esta lucha. Nos llamó precisamente la atención, diputado, el comunicado emitido a través de las distintas delegaciones diplomáticas, en el caso concreto donde hay representantes designados por la Asamblea Nacional, por el presidente encargado Juan Guaidó, y entre otras cosas advierten que está muy clara la disposición de Nicolás Maduro y quienes lo acompañan de no establecer ningún tipo de negociación o facilitar una salida política a esta crisis. Quisiera su opinión, su reacción ante este tema, tomando en cuenta la presencia en Venezuela del Grupo de Contacto de la Unión Europea, incluso de esta misión de Naciones Unidas. Bueno, te lo iba a comentar ahorita. Hay una ABC en la política. Si tú vas a llegar a algún acuerdo, tú no puedes encarcelar a un político porque es parte de que se den acuerdos. Si estaba aquí el Grupo de Contacto, si había alguna esperanza, no de nosotros los venezolanos, no de Juan Guaidó, hablo de una esperanza de ese chavismo de sobrevivir, de una esperanza de que Maduro entendiera de que Venezuela necesita su salida, el cese de la usurpación de inmediato, pues ellos, o gente interna que está tratando de enlodar más a Maduro y de destruir cualquier puente con la Unión Europea, con el Grupo de Contacto, pues lo lograron. Hoy dinamitaron cualquier fórmula que la Unión Europea estuviese proponiendo para lograr el cese de la usurpación. Entonces vemos como hay intereses dentro de este régimen, dentro de los usurpadores, para mantener la situación tensa, para llevar todo a la violencia, porque siempre lo hemos dejado muy claro y siempre se ha visto en el mundo que los violentos son los que acompañan al usurpador. El violento es el usurpador, el que viola los derechos humanos es el usurpador. Efectivamente, esto fue dinamitar cualquier esperanza de que se pudiese lograr el cese de la usurpación a través de una negociación. Ahora, diputado, ¿cuál es la posición de los representantes de México y Uruguay que forman parte de ese grupo de contacto? Bueno, el vicecanciller de México llamó al diputado Sergio Vergara, lo llamó, le pidió que le explicara lo sucedido de primera voz. Él escuchó atentamente al diputado. Los representantes de la Embajada de México nos han contactado también, tienen el alerta diplomático emitido por la Asamblea Nacional y por el presidente Juan Guaidó,
Y el comentario que hacen es muy sencillo. No pueden entender cómo secuestran al jefe del gabinete, al jefe del despacho del presidente Juan Guaidó, en momentos donde el grupo de contacto está tratando de hacer sus mejores oficios para lograr este cese de la usurpación. Están, como decimos en criollo, claros y sin vista. Y hoy se ratifica que la decisión de la Asamblea Nacional, la decisión de la Unidad Democrática de no negociar con este régimen ha estado hoy más clara que nunca, y hoy nos da la razón la forma en que actúa el usurpador y sus secuaces. Diputado, la comunidad internacional, lo decíamos al inicio, ha expresado su consternación, yo le diría que en bloque y de inmediato en torno a esta detención al margen de la ley, tomando en cuenta lo que ocurrió con el allanamiento, la destrucción de su vivienda, incluso la orden emitida por un tribunal de primera instancia y no por el máximo tribunal de nuestro país tras aprobación de la Asamblea Nacional como establece la Constitución. Pero una de las reacciones que más nos ha llamado la atención es la del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, como otros mandatarios de América Latina. Él pidió la liberación inmediata de Roberto Marrero. Él dijo que es inaceptable, que atenta contra una salida pacífica a la crisis de Venezuela y decía, de no ser liberado de inmediato, el gobierno de la República de Panamá tomará medidas concretas en contra de esta violación a la libertad por parte del régimen de facto en Caracas. Quisiera su comentario sobre un mensaje de esta naturaleza y cuál es la expectativa que tienen con relación a lo que pueda hacer en las próximas horas la comunidad internacional. Bueno, un mensaje que da muy claro nuestro hermano presidente de Panamá es que si había un grupo de contacto que estaba tratando de buscar una salida pacífica, negociada para el cese de la usurpación y dinamitan esta posibilidad utilizando este secuestro y la violencia y manteniendo aislado a nuestro hermano Roberto Marrero, debe tener una respuesta de este mismo nivel, de la situación tan grave que estamos viviendo los venezolanos. Y Panamá lo único que está haciendo es reflejar la indignación que hay en el mundo, la indignación que hay en Venezuela por todo, porque además lo que hacen contra Marrero indirectamente es lo que pueden o quisieran hacerle a nuestro presidente Juan Guaidó o a cada uno de los parlamentarios, que estamos siempre siendo perseguidos, que estamos siempre siendo acosados, pero que ahí, mediante la fuerza y el acompañamiento del ciudadano, nos mantenemos en nuestra ruta intacta. Este tipo de declaraciones son las que en un momento tan crítico como el que está viviendo Venezuela, es lo que esperábamos los venezolanos de la fuerza y de la articulación internacional de todo lo que está pasando alrededor de Venezuela. Y es lógico que se ha planteado desde ese punto. Así ha sido también la respuesta de Chile, del Reino Unido, de los Estados Unidos, México, Uruguay, cada uno a su diferente nivel y cada uno entendiendo que lo que sucedió hoy retrasa cualquier salida pacífica, que es lo ideal, negociada del cese de la usurpación. Pero nosotros, siguiendo con nuestra ruta planteada en la Operación Libertad, es con la Constitución, con la lucha pacífica y el apoyo de las Fuerzas Armadas y de cada uno de estos entes policiales que seguiremos adelante para seguir la ruta de cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Gracias, diputado Winston Flores, por atendernos, acompañarnos, diputado de Voluntad Popular por el Estado Vargas. Ha estado allí, a las afueras de la residencia del diputado Sergio Vergara, es la misma zona donde residía Roberto Marrero, y ha estado con el resto de parlamentarios haciendo seguimiento a esta situación. Insistimos, una detención que ha generado la consternación internacional. De hecho, la Unión Europea emitió un comunicado en el cual pedía la liberación inmediata e incondicional de Roberto Marrero, y además hacía responsables a las autoridades por su integridad y su seguridad. A esta hora vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines,
El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y la verdad es que no habíamos visto una reacción internacional tan contundente en el caso de nuestro país desde el asesinato del concejal Fernando Albán. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, él está al frente del portal analítica.com. Iniciamos conversación a partir de este tema con él. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, saludos a tu audiencia. Pues le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, producto de la detención irregular. Algunos hablan del secuestro de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado Juan Guaidó, y el allanamiento también irregular al margen de la ley de la residencia del diputado Sergio Vergara. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo creo que esto es lo que se llama una acumulación de errores que vienen haciendo sistemáticamente y que recuerda mucho los errores que cometió Pérez Jiménez en enero del 88, ¿no? Del 58, perdón. Que fueron, por ejemplo, Pérez Jiménez se volvió como loco en los primeros días de enero, incluso preso a Arturo Pietre, Caldera, a Miguel Otero Silva, a todo el mundo. Bueno, estos están actuando exactamente en lo mismo, pero lo más grave es que lo hacen después de que la Bachelet declaró lo que declaró ayer, que lo debe tener absolutamente asombrado por el alcance de una intervención en una sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, y estando aquí dentro de la comisión acá, simplemente es un dislate de marca mayor que se va sumando a muchos eventos, lo que está pasando en lo de ayer, la ida de Rodrigo Cabeza a Colombia, en fin, inclusive las declaraciones ambiguas que dio el vicecanciller de Rusia ayer en Roma, indicó que en alguna manera, quizás no lo expreso suficiente, pero suficientemente ambigua para que puedan dar lugar a interpretación, que ellos no verían con malos ojos una acción de Naciones Unidas en el campo de la ayuda humanitaria. O sea, ¿se transformará eso en el futuro en un R2P? Eso es lo que nos preguntamos todos. Ahora, quizás todavía falta mucho por negociar entre rusos, americanos y el resto para llegar a esa situación, pero si siguen metiendo la pata como están metiendo, no me extrañaría que eso sea una salida. Embajador, decíamos que no recordábamos una reacción internacional tan contundente como la que vimos el día de hoy en cadena y casi al mismo tiempo de conocerse esta detención. Y de hecho tenemos una de las declaraciones que ofrecieron hoy tantos representantes de la comunidad internacional. Vamos a reponer lo dicho por Elliot Abrams,
el representante especial de Estados Unidos designado para Venezuela. Él ofreció una larga entrevista con la representante de prensa del Departamento de Estado. Allí aceptó preguntas de medios de comunicación internacionales a través de las redes sociales y se refería en los siguientes términos a la detención de Roberto Marrero y las sanciones que probablemente aplicarán a los responsables, pasando por la juez, los funcionarios que actuaron y aquellos que probablemente dieron la orden de esta operación. Escuchamos a Elliot Abrams en perfecto español y yo quisiera su comentario. Condena los allanamientos y la detención de Roberto Marrero y exigimos su liberación inmediata. Pero quiero nombrar también no solo el régimen de Maduro, sino los individuos involucrados. Juez Carol Padilla, fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, y oficiales del SEBIN, Dani Contreras y Ángel Flores. Y habrá consecuencias para esos individuos y los que están involucrados en el futuro en allanamientos ilegales como esos. Embajador, su comentario. Bueno, eso se debería venir, ¿no? Yo creo que en el recrudecimiento de las sanciones, definitivamente las sanciones individuales se van a extender y no se pueden salvar aquellos que simplemente creen que pueden estar cumpliendo instrucciones o simplemente por fanatismo lo hacen. Definitivamente están transitando un terreno extremadamente peligroso para ellos y no se están dando cuenta. Yo no sé por fin a qué vino Zapatero, si como dicen los rumores en la prensa fue a ofrecerles una salida honorable, pero ciertamente el comportamiento que están haciendo es de una torpeza difícilmente comparable en la historia de las relaciones internacionales, porque cada vez se van a ver más aislados, hechos como lo de la Comisión de Derechos Humanos, hechos como la aprehensión del jefe de gabinete de Guaidó, reconocido por 60 países. O sea, la forma como están actuando, lo que están es echándole gasolina al fuego, y lo que están espantando no es lo que ya están en contra de ellos, sino muchos que podían ser simpatizantes o que podían ser indiferentes, y que frente a estas actitudes tan groseras, tan grotescas, porque parecen dignas de lo que se hacía en las repúblicas bananeras en los años 40, ¿no? Ahora, embajador, sobre estos posibles países simpatizantes como México o Uruguay, quisiera su comentario. El diputado Winston Flores nos confirmaba que el vicecanciller mexicano llamó al diputado Sergio Vergara para conocer de primera mano lo que había ocurrido, tomando en cuenta que está en Venezuela el grupo de contacto conformado por estas naciones, incluso por la Unión Europea, que está planteando en teoría una salida negociada a la crisis en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que eso es lo que venía diciendo, que inclusive los que no son a favor, los que son más neutrales, esto lo que hace es simplemente empujarlo hacia una posición en la que efectivamente, sobre todo después de la declaración de la presidenta Bachelet, que era definitivamente considerada también como alguien por lo menos simpatizante, ¿no?, con el presidente, con Maduro, vemos que prácticamente lo que le dio fue una puntada al toro, ¿no? O sea, realmente el daño de esa declaración es inmenso, ¿no? Ahora, embajador, porque la opinión de la comunidad internacional no es sospechado para nada de tendenciosa, ¿no? La opinión de la comunidad internacional, o al menos lo que hemos podido ver, incluyendo en esta entrevista de Elliot Abrams, es que el equipo de Maduro o alguna facción que lo acompaña, está preparando el terreno para una detención, la posible eventual detención del presidente encargado Juan Guaidó. Yo quisiera su comentario. ¿Qué podría ocurrir luego de lo que hemos visto hoy si una situación como esa se concreta? Lo escuchamos. Bueno, eso sería equivalente a lo que pasó en pleno apogeo de Napoleón Bonaparte, cuando él quiso reducir a la resistencia monárquica que tenía en contra, y en vez de detenerlo, decidió lo detuvo y lo mandó a fusilar. Y su canciller, que era el famoso Talleyrand, le dijo: majestad, eso es peor que un crimen, eso es un error, ¿eh?
Bueno, estos están cometiendo una sucesión de errores, de torpeza, que yo no puedo explicarlo, sino simplemente por actos de desesperación, de no saber cómo enfrentar una situación. Y la verdad es que yo vaticino que cada vez se van a quedar más solos, más aislados. Y es el caso de la India. La India le quitó la compra y venta de carburantes, ¿no? Y así y muchas empresas de transporte naviero se niegan a transportar el crudo. O sea que yo creo que si siguen cometiendo esos errores y no encuentran una posibilidad de encontrar con la sindéresis necesaria para buscar una negociación para la salida, porque la única negociación que puede haber en este momento es una negociación que sea relativamente honrosa para ellos de salir, porque otra negociación simplemente en las condiciones actuales y en la realidad actual es simplemente absolutamente imposible y para no decir absolutamente inviable, ¿verdad? Gracias, embajador Emilio Figueredo, por atendernos. Acompañar, fue embajador de Venezuela. Él está al frente del portal analítica.com y hay una declaración que es tendencia ahora en las redes sociales de Néstor Reverol, ministro de Interior designado por Maduro. Él aparentemente informó y tomó nota de NTN 24 que Roberto Marrero fue detenido por ser responsable directo de grupos criminales. Esto está entre comillas. Afirmó que este dirigente político se le incautaron armas de guerra y dinero en efectivo. Recordar la denuncia que hacía el diputado Sergio Vergara en Olas desde la mañana. Él decía que Roberto Marrero al momento de su detención alcanzó a gritarle: han colocado un par de armas en mi residencia y bueno, lo interpretaban como el intento de inculparlo, pero estas son declaraciones, insistimos, que ahora mismo son tendencia en las redes sociales. Lo cierto es que la comunidad internacional ha pedido su liberación inmediata e incondicional, y voy a leer parte del comunicado de la declaración de la Unión Europea sobre lo que ha ocurrido esta mañana. Las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido al señor Roberto Marrero, que es jefe de gabinete del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y han entrado por la fuerza en la residencia del diputado Sergio Vergara, es miembro de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, y han vulnerado su inmunidad parlamentaria. La Unión Europea urge a la liberación inmediata e incondicional de Roberto Marrero y hace responsable a las autoridades por su integridad y su seguridad. Ellos recuerdan que la inmunidad de los miembros de la Asamblea Nacional debe ser respetada en cualquier circunstancia. Además, los miembros del Parlamento deberían poder, realizar sus actividades con absoluta libertad, sin intimidación, además de cumplir con su rol, el que establece la Constitución. Parte del comunicado, insistimos, de la Unión Europea con relación a lo que ha ocurrido en la mañana de hoy, producto de la detención absolutamente irregular de Roberto Marrero, que es jefe del gabinete del presidente encargado, Juan Guaidó. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Dr. Lairice y el Factor Diego. En 1953, un niño venezolano de nombre Diego fallece debido a la incompatibilidad de su madre a los glóbulos rojos del infante. Diego dejó su nombre plasmado en la ciencia gracias a que el estudio de su caso condujo a la descripción de un nuevo tipo sanguíneo parecido al factor sanguíneo RH, que se denominó el Factor Diego. Fueron los insignes hematólogos Miguel Lairice y Tulio Arens del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas quienes describieron este nuevo antígeno en la sangre de Diego. Pero no solo lo detectan en Diego y otros indígenas del oriente venezolano, sino en grupos nativos de Centroamérica y Norteamérica y en mongoloides asiáticos. ¿Y por qué nuestros indios comparten un factor sanguíneo con los mongoloides? Y es que este hallazgo corrobora la hipótesis de que los primeros habitantes de América vinieron desde Asia, cruzando el entonces muy estrecho Estrecho de Bering, y fueron poblando toda América. El factor Diego es más frecuente en latinoamericanos que en la misma Mongolia, China o Japón, pero no se encuentra en las razas europeas, anglosajonas, australianas ni africanas. El doctor Lairice fue además rector de la Universidad Central de Venezuela en 1976 y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en 1980. Gracias al doctor Lairice y al niño Diego, entendemos mejor las causas de incompatibilidad neonatal y tenemos una evidencia más sobre el origen asiático del primer hombre americano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablamos acerca de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Ayer, efectivamente, en Naciones Unidas fue presentado un informe durísimo por parte de la alta representante para derechos humanos de esa organización, Michelle Bachelet. Ella mencionaba, entre otras cosas, el uso desproporcionado de la fuerza en nuestro país, el papel de los cuerpos de seguridad, incluso de colectivos o grupos paramilitares armados. También nos tocó ver en la OEA esta sesión donde se ponía en evidencia la violación y posible delitos de lesa humanidad. Y todo eso ocurre 24 horas antes de la detención irregular del jefe de despacho
del gabinete de Juan Guaidó, del presidente encargado en nuestro país, para tratar de analizar el contexto legal de lo que ha pasado en las últimas horas. Saludamos en la línea telefónica a Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Además, forma parte de esta casa, RCR. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti por la invitación. Saludos a todos nuestros escuchas. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Llama poderosamente la atención que decidan actuar al margen de la ley o de forma irregular en la madrugada de hoy contra el jefe del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, incluso contra un diputado como Sergio Vergara. Quisiera su comentario inicial en torno a este tema. La escuchamos. Sí. Fíjate, de verdad resulta asombroso, por decirlo menos, que aún con la presencia en Venezuela de estos delegados de parte de la comisionada para los derechos humanos, esta gente, vamos a decir, quienes detentan el poder en la actualidad, cometan este atropello y esta violación de derechos humanos realmente impúdica frente a estos testigos especialmente calificados. Van a buscar presuntamente con una orden de una juez, que quisiéramos ver esa orden, y en unas circunstancias que no se ajustan de ninguna manera a los procedimientos legales ni constitucionales, porque no se trataba de una flagrancia, ni nada que justificara una incursión en la madrugada, mucho menos con pasamontañas, y con el agravante de la torpeza extrema de equivocarse de domicilio y hacer doble el atropello a los derechos humanos, con lo cual están gritando al mundo que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que hay un presidente detentando la presidencia desde hace mucho tiempo, no solamente desde que se venció el periodo presidencial, y que la única manera de ponerle fin a esto es poniéndole cese a la usurpación, como hemos venido repitiendo en estos días. Está clarísimo Está clarísima esa situación, y como tú creo que habías referido también, en la OEA precisamente hoy se hizo una reunión donde se hablaba de la violación de los derechos humanos en Venezuela y de la responsabilidad de proteger, donde intervino Diego Arria. Creo que eso fue esta mañana. Y realmente quedó muy claramente expuesto cómo en Venezuela, hoy por hoy, es una necesidad clarísima la ayuda extranjera para nosotros poder superar la situación en que nos encontramos. Porque los hechos se empeñan en darnos la razón cuando pedimos esa ayuda internacional, o más bien el cumplimiento de esa responsabilidad de proteger que se acordó en las Naciones Unidas en su momento, y que es muy clara porque no puede, en base a la soberanía de un país, presuntamente en base a eso, irse contra los derechos humanos de sus habitantes, cuando la soberanía lo que tiene como deber fundamental es proteger a los habitantes del país. Es decir, no hay nada que se pueda invocar por encima de la vigencia de los derechos humanos, y para decirlo de una buena vez, la humanidad no puede ser indiferente a eso. Y esa es la situación en la cual nosotros nos encontramos en este momento. Le pregunto a nuestra invitada, porque la justificación que ha ofrecido Néstor Reverol, ministro de Interior designado por Maduro, es que Roberto Marrero estaría vinculado a supuestas actividades terroristas. No mostró pruebas, al menos lo que pudimos ver. Yo quisiera su comentario al respecto, porque la preocupación de la comunidad internacional es que, uno, intenten torturarlo para que declare contra el presidente encargado Juan Guaidó. Esto lo dijo el senador Marco Rubio. Y número dos, que efectivamente sea el paso anterior para accionar contra el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional. Quisiera su opinión, la escuchamos. Claro, es exactamente eso. Lo más cercano a detener a Guaidó es detener a Marrero, como lo hicieron. Y demuestra claramente cuál es la intención que llevan. Además, él, cuando salía detenido, dijo que le habían sembrado
unas armas y creo que hasta una granada. Entonces, nada más claro que la manifiesta intención de ir contra el presidente encargado constitucionalmente. Y la preocupación internacional es cierta y es la preocupación nuestra, y nosotros debemos exigir inmediatamente su libertad, y además sabemos que el procedimiento es ilegal, es inconstitucional, con siembra, entre comillas, de evidencia, y qué casualidad que se convierte en terrorista apenas está o empieza a trabajar con el presidente Guaidó. Entonces, clarísima está la embestida, por decirlo coloquialmente, y más clara aún la intención, que es realmente una acción desesperada, porque ya se encuentran, vamos a decir, yo diría, no solamente penalmente, sino moralmente acorralados ante el mundo, porque en el mundo se ha visto y se ha dado testimonio ante organizaciones internacionales importantísimas de las torturas que aquí en Venezuela se llevan a cabo, del atropello a los derechos humanos, del impedimento del ejercicio de los derechos políticos y de los derechos humanos en general. Y acaba de producirse el informe al que hacíamos referencia al empezar esta conversación de la alta comisionada Bachelet, de manera que cada paso o cada situación que vamos observando no hace sino completar el retrato de la tiranía. Y creo que esta actuación para nada le favorece, todo lo contrario, creo que pone más clara aún la naturaleza del régimen. Este tipo de situaciones como las que vivimos la mañana de hoy, incluyendo el informe que se presentó en la Organización de Estados Americanos sobre las torturas en la DGCIN, el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la confesión del general Carlos Rotondaro, que estuvo en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, pueden de alguna manera alimentar el expediente que ya está abierto sobre Venezuela ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es su opinión? Sí, indudablemente que sí lo alimenta. Por supuesto, habrá que llevar las constancias de esas situaciones que se produjeron, las actas correspondientes, y consignarlas allá, es decir, hacerlas valer en el cúmulo de evidencia que tienen en la Corte Penal Internacional, y que, dicho sea de paso, inexplicablemente todavía siguen una presunta investigación que no solamente es innecesaria ya, sino impúdica, porque las evidencias están de sobra, y lo que está clarísimo es que la fiscal que está ahí ocupando el cargo está parcializada, y nuestras dudas tenemos también hasta de la presidencia de la misma Corte Penal Internacional. Ha ocurrido un hecho hoy que, bueno, ha generado toda clase de reacciones, sobre todo en redes sociales en nuestro país. Tiene que ver con la condena a 5 años de la juez María Lourdes Afiuni. De esto he hablado yo como invitada en varias oportunidades. Un caso emblemático de violación sistemática a los derechos humanos. Ocurre justo en estos momentos. Es decir, el escándalo de la comunidad internacional, o al menos la consternación por lo que ha venido pasando en Venezuela. Yo quisiera también su opinión y su análisis acerca de esta condena a 5 años contra la juez en un proceso plagado de irregularidades desde el inicio, solicitado, por cierto, en su época por el expresidente Hugo Chávez. ¿Qué puede decirnos? Sí, mira, esa es una situación que a mí especialmente, como juez de carrera, que estuve 37 años en el Poder Judicial, me afecta plenamente, porque está clarísimo que la meta principal de este régimen tiránico que hoy padecemos, al principio, era acabar con la independencia del Poder Judicial para hacer esto que estamos viendo ahora, para tener sentencias como esa de la que estamos hablando en este momento, donde se pretende castigar a una juez por una decisión, cosa que es la negación de la independencia de los jueces y de la justicia para la ciudadanía. Y esto tiene, además de toda la perversión que ha caracterizado el procedimiento contra la juez Afiuni, vamos a decir una perversión adicional, porque es sacar la sentencia entonces, en este momento,
después de que un juez ha detenido sin trabajo, completamente detenido el tribunal durante más de un año, y de pronto se acuerda que tiene este caso y que tiene que sentenciar, entre comillas, a la jueza Fiuni. Y es aquí que la condena, yo no me acuerdo el tiempo que la juez estuvo detenida, pero muy probablemente por el tiempo que estuvo detenida para que sea pena cumplida, probablemente, o si no, la mayor parte de ella. Yo creo que esto es un emblema de la tiranía que se vive en Venezuela. Una juez condenada penalmente por una decisión que además se refería a dar una libertad completamente ajustada a derecho, como fue el caso. Y para nuestros oyentes, para que me entiendan bien, nunca un juez puede ser detenido por una decisión, porque entonces con cada decisión se acabaría el juez y se acabaría la esperanza de justicia de cada ciudadano. Las decisiones de los jueces están sometidas a las revisiones de otros jueces, de una instancia superior y en última instancia el Tribunal Supremo. Y solo si se derivara de la decisión de esos jueces que revisan la sentencia, la comisión de un error inexcusable, podría entonces plantearse la posibilidad de una destitución previo un procedimiento disciplinario que está establecido en la ley, para por último, en última instancia, poder llegar a establecer si en algún momento pudo o no haber habido delito. Esto lo digo así a pesar de lo farragoso que pudiera resultar la explicación, porque quiero que todos entiendan que este es el atropello máximo de los derechos humanos en Venezuela. Por supuesto, sin dejar de mencionarlo, la gente que muere de hambre, la gente que muere de enfermedades curables por la ausencia de medicina y la gente que muere por tortura. Pero en cuanto a la institución, al Estado de Derecho, esta es la negación del mismo y significa que en Venezuela los ciudadanos no tenemos ante quién acudir, porque en Venezuela los jueces tienen miedo y ahora tendrán más miedo aún después de esta decisión. Gracias, doctora Blanca Rosa Mármol de León, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa. Ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos. Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Cercaya, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, Eduardo Llanes en los controles, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.